Para ser sincero, no sé cómo empezar esto. Se supone que tengo que explicar que es una tragedia, así que les pondré directamente lo que dice Google. Así que sin más rodeos, te presento a 3 personajes trágicos sin un orden aparente, ya lo decidirán ustedes. Y si te gustan los personajes trágicos, el último te encantará, o eso espero. Seguro que sí. ¿Se recuerdan de Jujutsu Kaisen? Bueno, con las nuevas noticias de su nuevo manga secuela y tercera temporada, claro que se recordarán. Pero antes de esto, al final de su manga, todo alrededor de esta obra se veía completamente desolado y abandonado. Sin embargo, quiero resaltar lo que es para mí lo único bueno que escribió este autor, el famoso Gege Akutami, experto en explicar hasta el más mínimo detalle cualquier tipo de técnica pedorra, haciendo que sea difícil siquiera de asimilar cómo fue capaz de darnos algo así de decente. Bueno ya, dejando de lado el hate y como ya se habrán dado cuenta, quiero hablar sobre la tragedia de Riko Amanai. Algunas personas más haters que yo dirán, es solo una muerte sin trascendencia al final de la obra. Y responderé que sí, pero por favor, déjenme disfrutar de estas migajas, que soy fan de Pajaman parte Dios. Poniéndonos serios e ignorando todos los defectos del mundo de Jujutsu Kaisen, tenemos ante nosotros a una secta de adoración, en este caso la de Tengen, la cual no pueden entender que para su propio bien y equilibrio en todo su mundo es necesario que su dios renueve su cuerpo. Por lo tanto están en absoluto desacuerdo con la idea esa, así que harán todo lo posible para impedir tal cosa. Y es ahí donde entra Riko Amanai, que nació bendecida o condenada con el cuerpo perfecto para ser el nuevo recipiente del señor Tengen. Aquí ya tenemos un conflicto moral: sacrificar una vida para salvar a muchas más y proteger a alguien solo para aplazar su muerte. Gojo y Geto recibieron esa orden, y ambos sin decir nada en ese momento sabían que ni uno ni el otro les gustaba la idea de cumplir paso a paso la misión, pero ambos partieron con la esperanza de encontrar una alternativa mientras partían. Este punto es muy importante. Si Riko se negaba, Gojo y Geto le ayudarían. Por su parte, Riko en un principio no mostraba problema ninguno. Ella decía que se convertiría en el señor Tengen, aunque es seguro que supiera que al fusionarse su ser desaparecería, moriría. Geto, muy perspicaz, lo comenta, pero aún así Riko mostraba voluntad de seguir adelante con su propósito. ¿Por qué pensaba de esta forma? Desde pequeña se mantenía alejada de todo peligro, ya que a temprana edad le dijeron que era especial y diferente, así que el dolor de haber perdido a sus padres no le importaba al final. Toda esa tristeza y soledad de alguna forma desaparecería. Así se encontraba, sola, dentro de su propia pecera. Pero en los últimos días disfrutó de su poco tiempo que le quedaba, probó lo que era la vida y se dio cuenta que aún tenía un lazo, incluso familiar, con Misato, la persona que cuidó de ella desde niña. Y así fue como desertó de su propósito inculcado. Riko, con una nueva visión de la vida, contaba con apoyo y la secta esa le quitaría un problema. Solo quedaba buscar alguna alternativa para resolver el tema con Tengen, que al final, después de años, estaba joya. Pero alguien tenía un trabajo. Toji, sin titubear, completó su misión asesinando a Riko, alguien que tenía muchas y nuevas cosas por la cual seguir viviendo. Probablemente recién comenzaba a vivir de verdad. Es realmente increíble cómo en un instante todo acaba para Riko, despertando en Geto un sentimiento de desprecio. ¿Por qué a alguien como los hechiceros debían de pasar penurias por simplemente proteger a humanos simples? ¿Por qué? Una lástima que Jujutsu Kaisen terminara esa trama tan de repente solo para enfocarse más en los combates y Kenjaku, que era interesante, sí, pero igual acabó en casi nada. Quizá la verdadera tragedia haya sido el propio Jujutsu Kaisen. ¿Qué me dicen? Vamos con el siguiente. Mis queridos suscriptores sabrán que mi canal tiene la dicha o la desgracia de albergar muchos videos sobre Chainsaw Man, y en la mayoría casi nunca menciono a Aki, a pesar de que es uno de los mejores de la obra. Así que por fin vengo a hablar un poco de él. Aki era un pequeño niño común, tenía una familia bastante feliz y un día totalmente inesperado se le fue arrebatado de la forma más repentina y cruel por el demonio Pistola. Esto marcó el camino del pequeño, que creció con un odio inmenso hacia los demonios.
Convirtiéndose en miembro de SCP, no le importaba sacrificar cualquier cosa con tal de llegar a poder saciar su sed de venganza, haciendo contratos con los demonios. Aún así, rechaza los cigarros que le ofrece su compañera Himeno por daño a su salud. Y aquí. En este punto entra aquello a lo que llamamos normal. En la conversación que tiene Himeno y Kishibe en el cementerio desentrañan la causa por la cual varios cazadores acaban muertos. Son personas normales. Cada uno tenía sus causas por las cuales pelear en contra de los demonios. Odio, venganza o necesidad. Cualquier razón es completamente normal. Sumado a que son simples humanos, inevitablemente tenían miedo hacia los demonios. No es una sorpresa que acaben muertos, lo dice Kishibe. Los tipos que no son normales, aquellos que tienen tornillos sueltos, son los que tienen mejor condición para derrotar a un demonio. Aquí entra en esta categoría. Muchos de los compañeros de SCP podrían ver a Aki como un loco por ir tras el demonio pistola. Pareciera que tiene lo necesario para ser calificado como un ser no normal, pero Himeno persiguió algo totalmente conocido. Lo único diferente de Aki era su resiliencia que destacaba de los otros, todo para alcanzar su meta, pero a pesar de ello, seguía siendo un chico completamente normal. Himeno lo sabía, por eso hizo todo lo posible para que Aki salga de ese infierno. Pero al no lograrlo solo le dejó un consejo, que se lo tomara con calma y que lo llore tras su muerte, porque eso es lo que haría alguien que aún sigue siendo normal, llorar la muerte de un ser querido. Y Aki, por supuesto, lo demuestra más que nadie. Es evidente que la resiliencia de Aki le bastaba para sobrepasar adversidades complicadas contra los demonios comunes, pero como todos ya sabemos, hay rangos. Y un demonio en especial veía a Aki completamente al descubierto, teniéndolo en la palma de la mano como un libro abierto. Aki, con tal de seguir adelante, ignoraba cada señal de peligro que hubiese hecho que las cosas salieran favorables para él, y con sus nuevos amigos, que tras cada misión, Aki era testigo de los peligros que pasaban, y el mal recuerdo de haber perdido a Himeno pasaba por su cabeza. Esos amigos, Denji y Power, con el pasar del tiempo, aliviaban su dolor y odio inicial. Por fin era sincero consigo mismo. Tenía miedo de seguir perdiendo más de lo que podía conseguir sabiendo el poco tiempo que le quedaba. Aún con todo eso, Aki no supo cómo manejar las cosas. Cargó con todo el peso, él solo. Cuando Makima aceptó el retiro de Aki de las operaciones, no dejó que Denji y Power también se dieran de baja. Aki estaba cansado de ver a la gente a su alrededor caer, así que, para asegurarse de que sus nuevos amigos estuvieran bien, decidió rápidamente volver. Tras algunas revelaciones, varias dudas surgen después de darse a conocer la situación del pistola. Todo empieza a oler mal. La meta de SCP era el obtener la mayor cantidad del poder del pistola, no el exterminarlo. Con esto, el objetivo de Aki deja de tener sentido, si alguna vez lo tuvo. ¿Por qué nunca se lo dijeron? Entonces, ¿por qué se sacrificó tanto durante el camino? Bueno, aún queda el proteger a sus nuevos amigos, pero necesita fuerza para ello. Al enterarse de su muerte cercana a causa del motosierra, Aki acude con Makima. Quiere que Denji y Power sean felices y solicita hacer un contrato con cualquier demonio para esta vez poder cambiar las cosas. Pero inconscientemente solo estaba sellando su destino. Frente a Makima, indefenso, ya no podía escapar. Y así, el pobre ratón de campo había caído de lleno en la trampa. Aki empezó a entender demasiado tarde que debía de tomarse con calma toda amargura de la vida. No pudo cambiar nada al querer afrontar todo por su propia cuenta. Siendo poseído por el pistola, terminó muriendo de la peor forma posible por el motosierra. Aki terminó autodestruyéndose trágicamente por su propia nobleza y convicción impulsada por un deseo de venganza que cegó toda posibilidad de retorno durante todo su camino. Esa es la tragedia de Aki. Porque como ustedes saben, profundizar en cada punto nos llevaría mucho tiempo. Vamos con el último personaje, que no quiero que esto dure demasiado.
justice I had so wanted to replicate turned to tragedy before my cynical eyes. De verdad les digo que me costará bastante abarcar todo lo que compone Miki Sayaka para sí misma y para su obra. Espero no dejar nada importante de lado, así que empecemos. Sayaka es una joven de secundaria bastante amable y correcta. Uno de sus amigos, luego de un percance, había perdido la utilidad de sus manos. Esta era Kyosuke, quien tocaba el violín. Él le había traído a Sayaka una de las aficiones que más disfrutaba y apreciaba, la música clásica. Y debido al estado de Kyosuke, no podía volver a practicar música. Sayaka iba a visitarlo comúnmente al hospital trayendo consigo CDs de música clásica para que ambos disfrutaran de las piezas. Suena bastante bonito y quizá dentro de la cabeza de Sayaka pareciera que lo animaba un poco, pero para Kyosuke, tras un tiempo, dejó de verlo como un gesto amable. Para él era una absoluta tortura el escuchar música y que le recuerde que nunca más iba a volver a tocar con normalidad. Y no tiene ningún reparo en decírselo a la cara a la propia Sayaka. Nuestra percepción puede hacer ver a Kyosuke como un desagradecido. Efectivamente, es normal. Sin embargo, tratemos de entenderlo, independientemente de cómo nos parezca su actitud. Pongámonos en su lugar y comprenderemos su frustración por su situación. Por supuesto, Miki Sayaka lo llega a entender. Y como sabemos, Sayaka tenía la opción de convertirse en Puella Magi, o como se diga, para recibir a cambio un deseo. Y así sería. Antes de esto, Sayaka meditaba la posibilidad de convertirse en una de ellas, y se preguntaba cómo Kyosuke reaccionaría a tal milagro. ¿Solamente le daría las gracias? ¿Acaso Sayaka esperaría algo más? ¿En verdad quería algo a cambio? Estas cuestiones la molestaban en su interior, la hacía ver como una persona horrible. En este punto, ella aún no contemplaba el precio por ese milagro y si valdría la pena. Pero bueno, al final lo hizo. Y sea cual sea la razón final, ella no iba a arrepentirse por nada. Estaba absolutamente feliz con ver a Kyosuke recuperado tocando el violín y además iba a ser una heroína que luchaba en contra de las brujas que solo traen desgracias para los humanos. El precio no parecía ser tan alto. Sin embargo, unas circunstancias de una realidad que poco a poco iban revelándose frente a ella le mostrarían el gran y verdadero precio que había pagado. Y además, algo dentro de ella demandaría una compensación. Eran sus propios sentimientos las que le harían caer en una absoluta desesperación. Todo empezaría con un mal gesto de Kyosuke. Había recibido la alta médica y regresado a casa de imprevisto. Sayaka se enteraría al no encontrarlo en el hospital. Podemos pensar que tal vez Kyosuke le había preparado una sorpresa para el día siguiente, pero Kyosuke ni se le acercó a ella para darle las gracias en la escuela. ¿Es Sayaka la que debía acercarse? No, porque bajo su percepción ella ya no podía, debido a que, la noche anterior, recibió una noticia devastadora. Su cuerpo se había convertido en solo un arma, una muñeca sin alma, porque ahora la verdadera Sayaka era esto, una gema de alma. Ella no sentía que tenía el derecho a estar con Kyosuke. Y para rematar, otra cosa, puede que aún peor, te le vendría para completar su tragedia. Hitomi, que nunca había visitado a Kyosuke al hospital, tenía la intención de revelarle su amor a Kyosuke. Ella, por lo menos, tuvo la decencia de avisar con anterioridad a Sayaka y reconocer que ella tenía más derecho por tener una larga relación de amistad con él y estar al pendiente de su situación. Sayaka tenía que tomar una decisión. Probablemente muchos pensarán que solo es un drama de amor adolescente, pero aquí viene lo realmente bueno. Si Sayaka dejaba ir a Kyosuke, por lo menos aún podría ser una heroína, pero ahora ni eso. Porque anteriormente, cuando ella se convirtió en Puella Magi, llegó a tiempo para salvarle la vida a Madoka y a Hitomi de una bruja.
Y cuando Hitomi le habló de sus intenciones con Kyosuke, por la mente de Sayaka pasó un pensamiento. ¿Y si no hubiera salvado a Hitomi? ¿Qué hubiese pasado? Si pretendía ser una heroína, esta clase de pensamientos no debían de cruzar por su mente. No resulta para nada fácil enfrentar tus verdaderos sentimientos, más si recordamos que Sayaka, antes de recibir su deseo, pensó en lo que recibiría a cambio, y viendo el presente, se estaba arrepintiendo. La gema de alma de Sayaka se estaba despurificando debido a la inestabilidad mental que estaba sufriendo, y esto se acelera cada vez que usa magia. Para reparar esto debía de consumir lo que dejaban las brujas, pero Sayaka se negaba a eso también. No quería ser como las demás Puelles Magis. Ella seguiría matando brujas hasta quedar como una inútil. Ya no le importaba nada, hasta el punto de hablar cruelmente con su mejor amiga, Madoka. Y después de eso, estando en un tren, escuchó una conversación de unos hombres hablando mal de sus parejas, menospreciando lo que ellas hacían por ellos. Qué inoportuno, ¿no? Sayaka, cuestionando si valía la pena salvar este mundo, se desahogó con ellos. Había tocado fondo. Un sacrificio no correspondido, un orgullo herido, un sentimiento de injusticia y un odio hacia ella misma. Este mismo odio había herido a otros externamente. Todo esto sentenciaron su condena. En su reflexión final, que es muy hermoso, nos resume toda su tragedia anunciada. Ella quería salvar a alguien que amaba y a otros siendo una heroína. Todo parecía ideal, pero al disfrazar su deseo de amor con un manto de altruismo, terminó atrapada entre la frustración y desesperación. Pero es que ella sabía de sus verdaderos sentimientos. Además, tenía el ejemplo de Kyoko. Fue realmente una estúpida. De verdad les digo que personalmente es uno de mis personajes favoritos de todo el manga anime, ya que su tragedia es de las más humanas. Y fíjate que no me gusta usar ese adjetivo comúnmente. Si conocen a otro personaje parecido, por favor, compartan. Comenta cuál de estos personajes te pareció más trágico. Te leeré. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Y si ya me conoces, perdón por no subir un video en mucho tiempo. He estado muy ocupado con la universidad y entre otras cosas que no me corresponde contarles. Bueno, pues gracias por ver. Trataré de traer el video prometido, Jouseki no Kuni, el manga de mi vida. Así que sin más que decir, dale me gusta y comenta si tienes algo más que agregar o si me equivoco en algo. Mi nombre es Napechar y te agradecería mucho si te suscribes a mi canal. Me despido.